Y he titulado mi mensaje el día de hoy, que los años no cambien tu corazón. Que los años no cambien tu corazón. Salmo 15, versículos 1 en adelante, dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia y en tu monte santo? Y luego responde: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Señor, gracias por tu palabra y por este salmo, Señor, que hoy norma nuestra meditación en tu palabra y hoy nos dirige, Señor, para que nuestra atención, nuestro corazón esté puesto en ti, Señor. Yo ruego, Señor, que hoy al meditar en tu palabra tú hables profundo a nuestro corazón, Señor, y permitas, Padre Celestial, que podamos guardar nuestro corazón para que no cambie con los años y nuestras vidas siempre sean íntegras delante de tus ojos. Amén. Amén. En el 2005 hubo un periodista llamado Jim Collins, que es autor de un libro que se llama Good to Great, y publicó un libro que es un poquito menos famoso, que se llama ¿Cómo caen los poderosos? ¿Cómo caen los poderosos? Usted si le interesa la lectura empresarial y estos análisis que hacen estos estudiosos de negocios y de bolsa y de todos esos sistemas administrativos, este libro le va a gustar a usted. Se llama How the Might Fall, ¿Cómo caen los poderosos? Y en ese libro Jim Collins hace un análisis de las grandes organizaciones, esas empresas extraordinarias que uno las lee en las revistas o aparecen en los encabezados de las noticias cuando analizamos o cuando estamos buscando información económica y demás, o que aparecen en los encabezados de las grandes empresas que están en la bolsa de valores y que hacen muchos millones de dólares al año. Pero analizó un fenómeno muy particular, y es que algunas de esas empresas llegan a un punto súper alto, súper poderoso, extraordinarios, hacen millones. El CEO, el director, el fundador ese año resulta ser el hombre más rico del mundo, y de pronto algo ocurre que se vienen de caída a debacle y terminan en la bancarrota o desapareciendo esas empresas, y estas grandes personalidades de pronto ya no sabemos más de ellas. Entonces, por eso se llama así, ¿Cómo caen los poderosos? En este libro Jim Collins describe y encontró algunos elementos que resultan ser como comunes cuando se da este fenómeno de estas grandes empresas que son muy grandes, muy poderosas, y de pronto van a caída y a debacle y se pierden. Entre ellos el exceso de confianza, la búsqueda constante de más y de más y de más y de más sin sentido, la negación de los riesgos y de los peligros. O sea, en algunos casos los ejecutivos o los directivos toman decisiones que son inoperantes o que tienen un alto riesgo, y de pronto cuando se dan cuenta empiezan a tomar decisiones desesperadas por salvar la empresa y toman decisiones arriesgadas o a menudo no acertadas sobre el futuro de la empresa cuando ya se dieron cuenta que todo va a ir mal, y finalmente se convierten en irrelevantes. Y la conclusión de Jim Collins fue: ninguna de estas empresas cayó de un día para otro. Ninguno de estos desastres ocurrieron de manera instantánea. Todos esos desastres económicos que implicaron en algún caso que miles de personas se quedaron sin sus ahorros de retiro, o que gente incluso entró en crisis financieras y algunos de ellos se suicidaron, ustedes que usted y yo seguramente conocemos.
Todas esas grandes caídas comenzaron mucho antes de que alguien se diera cuenta. Primero dejaron de cuidar pequeños detalles, luego comenzaron a justificar malas decisiones, después perdieron la sensibilidad humana alrededor de lo que ellos hacían, y cuando todos se dieron cuenta de que esas empresas estaban colapsando, realmente esas empresas llevaban años cayendo. Y menciono ese ejemplo el día de hoy porque sucede lo mismo con nuestra vida espiritual. Ninguno de nosotros despierta un lunes en la mañana con una decisión determinada de dejar de vivir en integridad, ¿o sí? Ninguno de nosotros se va a levantar el día de mañana y va a decir: hoy tengo ganas de pecar, y bastante, me voy a gozar. Ninguno de nosotros. Bueno, te espero. ¿Verdad? O sea, yo me imagino que no, ¿verdad? Pero muchos de nosotros tenemos historias o conocemos de casos de gente que dices: pero ¿cómo si era una gran mujer? Llena del Espíritu Santo y era un gran hombre, yo lo conocí, me enseñó a mí, me discipuló, era mi maestro de escuela dominical, fue mi pastor. Y decimos: ¿cómo es posible si yo lo conocía, yo estaba cerca de él? Bueno, es que mucho antes de que se hicieran públicos, igual que en el caso de los casos de las empresas de aquel hombre, mucho antes de que estos casos tristes que tú y yo hemos escuchado se hicieran públicos, hubo una pequeña mentira, hubo una pequeña concesión, hubo algún pecadito que al principio incomodaba, pero dejó de incomodar. Él dejó de orar como antes lo hacía. La Biblia se quedó cerrada desde muchos meses o quizás años y no era parte de su agenda. La conciencia, que ahí es donde es un buen indicador para nosotros de saber qué tan saludables nos encontramos espiritualmente. La conciencia dejó de calar. Un día ya no importa. O sea, un día te ofrecían, por decir un ejemplo, te ofrecían una cerveza y tú decías: no, guácala, no me gusta. Y volvieron a hacerlo y entonces la probaron. Pues estaba amarga, pero dicen que sabe amarga, no sé. Sabe amarga, pero bueno, pues la mitad, pues, socializar, ¿verdad? Pues estoy en casa de mi suegro, ni modo de aquí están mis cuñados, ni modo de no, ¿verdad? Y después ya fue una, y ya hubo un momento en el que ya tú fuiste y la compraste, o sea, ya tu conciencia ya no calaba, por citar un ejemplo, porque es uno sencillo de otros muchos que tú y yo probablemente hemos experimentado. Y cuando finalmente descubrimos que nos habíamos alejado, realmente apenas te has dado cuenta. O sea, eso iba ocurriendo desde hace mucho tiempo. Llevabas años caminando en otra dirección. Ayer acompañamos a algunos de nuestros hermanos, como lo dije hace rato, a hacer pública su fe a través del bautismo. Y fue un día maravilloso, nos gozamos con ellos. Pero hoy debemos hacernos una pregunta que es mucho más importante. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué debe de hacer el hombre de Dios, la mujer de Dios, para seguir siendo los mismos dentro de 20 años? Yo esta semana grabé junto con el pastor Mario una conversación que tuvimos sobre el ministerio y sobre cómo fue que experimentamos el llamado de Dios a la vocación pastoral. Y cuando estábamos platicando nos dimos cuenta que llevamos la mitad de nuestras vidas dedicándonos al ministerio. Hace 20 años que yo empecé a servir al Señor. ¿Cómo hacerle para que pasen 20 años? ¿Alguien tiene aquí más de 20 años en Cristo? ¿Cómo hacerle para que pasen 20, para que pasen 30, para que pasen 40, 50 años y nosotros nos mantengamos fieles y íntegros al Señor? ¿Cómo evitar convertirnos en creyentes que se conservan en apariencia, pero que han perdido ya su corazón? Y David lanza una pregunta al inicio del Salmo que la leemos y parece muy sencilla. O sea, ni siquiera le damos la importancia.
lanza esa pregunta: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Y la respuesta más a quemarropa podría ser, pues cualquiera. Es como si alguien pregunta: oye, ¿y yo puedo ir a Koinonía? Pues sí, claro, puedes venir. Y yo puedo ahí cantar con ustedes, por supuesto. Sí, ahí y te vamos a dar la bienvenida y te vamos a abrazar. Y antes de que te vayas, como 15 personas te van a saludar y te van a decir: adiós, qué bueno que viniste. Pero realmente la pregunta no es quién puede llegar y cantar. La pregunta del salmista es: ¿quién puede adorar en tu santuario? En otras palabras, ¿quién genuinamente puede expresarse delante del Señor y tú lo vas a ver y te vas a agradar de Él, Señor? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Y al responderla, es justo donde podemos observar algunos detalles que convienen meditar hoy en nuestro corazón respecto a mantener nuestra integridad. Cuando hoy hablo de integridad, estoy hablando de verdad, de honor, de veracidad, de honestidad, de vidas genuinas y completas delante del Señor. La integridad no se conserva por accidente. Se tiene que cultivar todos los días. Es algo en lo cual debemos trabajar y mantener y sostener en nuestras vidas todos los días. La primera idea que le comparto el día de hoy: la integridad comienza donde nadie más nos ve. La integridad comienza donde nadie nos observa. La integridad comienza donde tú estás, ahí donde estás tú solito y nadie está alrededor de ti y no hay ni aplausos, ni reflectores, ni cámaras, ni hermanos alrededor que están cantando junto contigo. En secreto, ahí inicia la integridad. Y así inicia el versículo 2, la respuesta del salmista. El versículo 2 del capítulo 15 dice: ¿quién puede adorar delante de tu trono? Los que llevan, dice el verso 2, la primera frase, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Fíjese cómo el salmista inicia su respuesta no con acciones, sino con un verso, la Reina Valera 60 utiliza un verbo muy interesante que es el verbo andar. La palabra hebrea tamim significa, que se traduce como íntegro, significa completo, íntegro, entero y sin doblez. Es interesante que la Biblia no dice que el que puede adorar al Señor en su santuario es el perfecto. Dice que el que puede adorar al Señor en su santuario es aquella persona que es la misma en todas partes. Porque el cristiano íntegro no tiene dos versiones. O sea, no existe el Hugo de la iglesia y el Hugo de la casa. No existe la alma de la iglesia y la alma que está en su trabajo. No existe el Hugo que toca aquí y el Hugo que está en el taller de Huguito. No debe de existir. Integridad significa que mi corazón no está dividido. No existe el yo del domingo y el yo del dispositivo. Somos el mismo. Jesús de hecho dijo: bienaventurados los de limpio corazón. Literalmente en esa frase Jesús está diciendo: bienaventurados los que no tienen un corazón dividido, los que su corazón está completo y entero delante del Señor. Y lo interesante para considerar es que la integridad no se obtiene. No voy y compro integridad. La pregunta realmente es: ¿cómo se pierde la integridad? Porque usted y yo, cuando nacimos siendo uno nomás. Pero el cúmulo de decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida van literalmente dividiéndonos y convirtiéndonos en varias personas al mismo tiempo. Entonces, necesitamos ser intencionales en mantenernos íntegros, es decir, en mantenernos completos, en mantenernos sin doblez, porque todo lo que hay alrededor de nosotros nos jala para ser diferentes.
Es más, hasta nuestras conversaciones con nuestros amigos. ¿Alguno ha tenido alguna vez una conversación y te han dicho, ay, ¿a poco sí eres así como ahí? ¿Tú vas ahí a la iglesia? Sí, ¿a poco sí eres así? ¿A poco no cuando estás en tu casa tú haces esto? Y esa sola conversación abre la oportunidad para que tú pienses, y sí es cierto, pues sí se vale, pues no tiene nada de malo. Y terminamos convirtiéndonos en 1, 2 o 3 personas diferentes. ¿Cómo se pierde la integridad? Y la respuesta es: nunca de golpe. Se pierde cuando comenzamos a vivir personajes, cuando dejamos de ser auténticos, cuando cuidamos más la reputación que el carácter, cuando estamos más obsesionados por lo que van a decir de lo que ven en mí que por el corazón que hay dentro del mono que están viendo los demás, ¿no? Proverbios 10, versículo 9 dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Y es quizá una buena razón, mi hermano, mi hermana, para que usted y yo vivamos vidas íntegras, es caminar en paz. Porque el mentiroso tiene que decir una y otra más para sostener la mentira. Lo mejor es decir la verdad siempre, especialmente si, como yo, tiene mala memoria. Porque mala combinación, ¿verdad? Mentiroso y desmemoriado. Olvídese. El Salmo 23, versículo 3 y 4, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y dice el verso 4, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Qué bonita manera tiene el salmista de decirnos que debemos de ser íntegros. Dios examina, mi hermano, mi hermana, lo privado antes de extenderse hacia lo público. Y lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve, eso es lo que realmente somos. Y podemos proyectar muchas cosas y podemos, como dice el apóstol Pablo, aparentar piedad. Pero lo que eres cuando estás solito, en tu casa, en tu cuarto, ese eres. Lo que piensas ahí, esa es tu verdadera versión. Ahí es donde hay que trabajar. Entonces, la integridad comienza cuando nadie nos observa. Ahí es donde hay que trabajar, mi hermano. En secreto, dice el salmista, ¿verdad? En secreto me haces entender sabiduría. Por eso es que es tan necesario, es tan importante buscar al Señor en secreto y decirle: Señor, este soy yo y no me gusto, porque a veces somos varias personas, ¿verdad? Porque ese yo final del secreto, del final del día, no nos gusta tanto. Inseguro y enojón y corajudo y sentido y todas esas cosas que nos incomodan y que incomodan a los que están alrededor de nosotros no nos gustan mucho. Bueno, ahí en lo secreto dígale: Señor, Señora, aquí quiero empezar a ser íntegro. Trabaja conmigo, trabaja en mi corazón, porque es la única manera como yo voy a poder acercarme al santuario del Señor. La segunda idea que le comparto: para una vida íntegra, mi hermano y mi hermana, la verdad debe volver a gobernar nuestro corazón. ¿Quiero tener una vida íntegra? ¿Quiero que el Señor me vea con buenos ojos y diga: estoy orgulloso de ti, Hugo, eres un hombre íntegro? Estoy orgulloso de ti, Lorena, eres una mujer íntegra. La verdad debe volver a gobernar mi corazón. El Salmo 15, en la segunda parte del versículo 2, continúa con la frase: los que dicen la verdad con corazón sincero. Así dice la segunda, los que dicen la verdad con corazón sincero. La Reina Valera 60 dice: el que habla verdad en su corazón. Y a mí me llama muchísimo la atención que el Salmo no dice el que habla verdad con su boca. Dice el que habla verdad en el corazón. Porque las mentiras se fraguan primero aquí, en el corazón. Aquí, en el corazón, es donde nos decimos a nosotros mismos
no va a pasar nada. Aquí en el corazón es donde empiezan a surgir los argumentos como todos lo hacen y son bien felices, o no pasa nada, no es tan grave, no es la gran cosa, o incluso a veces hasta metemos al Señor en el argumento y decimos, pues si Dios sabe que uno lucha, somos humanos, Él sabe, Él entiende, o sea, Él sabe que somos tentados. O tranquilo, no va a pasar nada, después lo arreglas. Hermano, hermana, quizá el pecado más peligroso no es el que otros creen, sino el que nosotros dejamos de llamar pecado. Esas cosas que al inicio eran tema y dejaron de ser importantes, pero no es que dejaron de ser importantes, dejamos de darles importancia. Permitimos que se quedaran ahí, que se hicieran más grandes, y son un pecado, y son un tema, y son un asunto, y son un problema, pero ¿qué tiene de malo? Dios entiende, no es tan grave, no pasa nada. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Oigan, qué pena un cristiano mentiroso. Qué pena. O sea, usted y yo somos hijos y siervos y discípulos de un hombre que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego somos bien mentirosos. Y luego lo peor es que nos engañamos a nosotros mismos, somos mentirosos con todos y con nosotros mismos y pensamos que nadie se da cuenta. Amado, sí nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta. Cuando mentimos, cuando somos intrigosos, cuando metemos el pie y fraguamos y preparamos cosas y manipulamos, mi hermano, mi hermana, quienes están alrededor de ti se dan cuenta. Y lo notan. Nos aman mucho y nos aprecian mucho. Y a menudo esa es la razón por la cual no nos dicen mucho. Pero sí se dan cuenta. La gente alrededor de ti, la gente alrededor de mí se da cuenta. Saben cuando me encanta, mi esposa es maravillosa, la amo muchísimo. Y una de las cosas que más agradezco es que me lee así. Le trato de decir una y me ve con esos ojitos bonitos que el Señor le dio. ¿En serio? No, tiene razón, no fue así. ¿Qué le hace pensar que sus hermanos alrededor de usted no se dan cuenta? No, es que no fui porque... Sí, ya sabemos que no es cierto, hermano. Es que no voy a participar en el campo de verano. Ahí vas otra vez, pastor. Porque sí, ya sabemos que no es cierto. Amado, seamos gente de verdad. Somos llamados a vivir en honestidad. La mentira, el apóstol Pablo lo dice así clarísimo al principio del versículo 25. Dejen de decir mentiras. O sea, si les dice eso, es porque los efesios eran bien mentirosos. Y les tuvo que decir, oigan, ustedes quieren la gloria de Dios en sus vidas, ustedes quieren al Señor obrando con ustedes, dejen de decir mentiras, díganse verdad unos a otros, son el cuerpo de Cristo. Es tanto como si el dedo meñique le quisiera decir una mentira a la rodilla, ¿verdad? No, somos parte del mismo cuerpo, nos damos cuenta, lo sentimos. La mentira no comienza al hablar, comienza cuando dejamos de amar la verdad. Y Jesús dijo, la verdad les va a hacer libres. Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, el Señor detesta los labios mentirosos. Lo voy a decir otra vez la cita para que la anote. Proverbios 12, 22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita de los que dicen la verdad.
Amado, somos gente de verdad. De nada sirve cantar y aparentar piedad si hace tiempo ya que dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Si hemos dejado, mire, le voy a dar algunos ejemplos que describen ese proceso a través del cual dejamos de ser honestos con nosotros mismos. Porque alguien puede decir, yo no digo mentiras. Ojo aquí. Si dejaste ya la confesión de los pecados, confesar nuestros pecados es un principio bíblico y espiritual. Si no confiesas tus pecados, el Señor no perdona tus pecados, ¿verdad? Entonces, si hace tiempo que dejaste de confesar tus pecados, si hemos, para hacerlo general, ¿verdad? Para que no sea señalamiento, si hemos abandonado la rendición de cuentas hacia nuestros hermanos. Porque alguien puede decir, yo, Señor, perdóname por 1, 2, 3, 4 y ya. Pero le tengo noticias, la Biblia dice que nos confesemos los pecados unos a otros para poder ser sanados. O sea, no basta, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no basta con yo y Dios y ya le dije y ya Él me perdonó. Es necesario el siguiente paso y estar junto con mis hermanos en la fe y decirles, oigan, estoy luchando con esto, ya le pedí perdón al Señor, pero estoy luchando con este pecado y necesito su ayuda. Si hace tiempo que no confiesa sus pecados, si hace tiempo que hemos abandonado la rendición de cuentas con nuestros hermanos, si nos hemos rendido delante de cosas que tú sabes que están señaladas, pero que nos hemos rehusado a dejar, mi hermano, mi hermana, no estamos viviendo en verdad. Además, hacemos todo eso y nos justificamos y decimos, no, esas son cosas del Antiguo Testamento. No. Nada. Yo solito, Dios y yo. Dios y tú, mentiroso. Si no eres parte de una vida de comunidad y no tienes la audacia, el valor de compartir tus luchas con tus hermanos, no es cierto que estás viviendo una vida cristiana. Te estás engañando a ti mismo y estás tú solito en tu rollo y no permites que Dios pueda trabajar. No permito que Dios pueda trabajar en mi vida porque estoy cerrado a que no es así. No, mi hermano, no, mi hermana. La iglesia, tu comunidad de fe, es el lugar donde Dios te sembró para poder ser libres. Vive en verdad. Si Dios ya señaló algo y ya hubo un reconocimiento inicial en tu conciencia, en mi conciencia, entonces necesito dejar de justificar, dejar de defenderme y vivir en la verdad. Ese es el inicio, mi hermano. La verdad debe volver a gobernar mi corazón. Si yo quiero una vida íntegra, necesito vivir en verdad, en honestidad. Necesito ser real con mis hermanos. A lo mejor la versión que les comparto no les gusta mucho. Y a veces ese es el tema, ¿no? Es que se van a dar cuenta. Como quiera nos damos cuenta. O sea, es que se van a dar cuenta que tomo los sábados. Ay, hermano, por favor, pues si sabemos que no vienes a la reunión de varones porque estás con tus cuates y toman. Subes fotos en Facebook. ¿Me explico? Estoy tratando de ser medio cómico con esto. Yo no he visto fotos de nadie. Pero lo que estoy tratando de decir es, nuestro estilo de vida no es un secreto, mis hermanos. Y me van a bloquear todos de Facebook hoy. No lo haga, por favor. Nuestro estilo de vida no es un secreto, mi hermano. Es un libro abierto. Quieras o no. Quieras o no. Mejor vivir vidas en verdad. Que la verdad vuelva a gobernar nuestros corazones, mis hermanos. Que la verdad vuelva a gobernar nuestros corazones. La tercera cosa que le comparto hoy. Quiero vivir una vida en integridad. Debo vivir en honor. El honor se demuestra en hacer lo correcto, especialmente cuando cuesta. El honor se demuestra haciendo lo correcto, especialmente cuando cuesta. El versículo 4 del Salmo 15. Vean lo que dice el versículo 4. Salmo 15, verso 4. Dice, los que desprecian a los pecadores. ¿Quiénes son los que van a estar? Dice el salmista y responde, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. ¡Qué fuerte! Una persona íntegra es alguien que cumple su palabra aunque cumplirla cueste.
Una persona íntegra es alguien que cumple su palabra, aunque cumplirla cueste. Y eso resulta ser especialmente importante en este tiempo, porque hoy vivimos en una cultura en la que todo se negocia, todo depende, ¿sí? Todo depende. Y un día decimos una cosa y otro día estamos en otro contexto. No, es que me refería a otra cosa. Y luchamos para mantenernos en honorabilidad porque el contexto pesa y pesa muchísimo, ¿verdad? Y hoy todo, principios, palabra, compromisos, promesas, todo es negociable. Pero el discípulo de Cristo honra a Dios y mantiene su palabra porque es el ejemplo que tenemos en el Señor. O sea, el ejemplo de Cristo es que Él honra su palabra. Si lo dijo, lo hará. No incluso nos acercamos a la palabra del Señor y pedimos el cumplimiento de ciertas promesas para nuestras vidas, porque hasta decimos, tú dijiste, Señor. Y alguien ha orado alguna vez con esa frase así de, hasta que suena hasta como de reclamo, ¿verdad? Tú dijiste, Señor. Tú dijiste que mis papás, tú dijiste que esto, tú dijiste que mi provisión, tú dijiste y tú dijiste y tú dijiste. Y le pedimos al Señor que Él sí cumpla su palabra. ¿Y yo? ¿La cumplo? Digo, así va a ser y así es. La integridad cuesta. A José le costó la libertad, a Daniel le costó la comodidad, a Esther y a Mardoqueo les costó el arriesgar sus vidas y que hubiera la posibilidad de que los mataran. Pero hermano, hermana, usted y yo somos llamados a vivir en honor. Y un honor que implica no proteger nuestro nombre, sino el nombre y la honorabilidad de aquel que nos ha llamado y a quien le pertenecemos. Usted le pertenece a Cristo. Usted es del Señor. Entonces, por lo tanto, somos llamados a vivir vidas honorables. O sea, mis hijos llevan mi apellido. Sus hijos llevan su apellido. Y usted quiere que, si usted yo no tuve esa bendición, pero si usted tuvo la bendición de que usted estuvo en una escuela y después sus hijos están en esa misma escuela, y chance y todavía está la maestra Juanita, esa que estaba viejita cuando usted estaba y ahí está todavía y todavía está viejita, y se acuerda de usted y de sus hijos, que diga, oye, qué buen muchacho Uziel, qué buena niña Emilia, qué bárbaro. Sí, en fe, ¿verdad? No sé si había maestra Juanita en la escuela de Uziel, ¿verdad? Pero de la misma manera, y estoy usando este ejemplo del papá y del hijo con este motivo, porque cuando alguien hace un buen comentario de nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Felices, nos sentimos honrados, estamos orgullosos, hasta nos colgamos el milagrito a nosotros mismos. El milagrito es de la señora, no es mío. Pero es que es mi hijo, ¿no? Pues, realmente es que es hijo de Lorena y es bien disciplinado por ella, ¿verdad? Pero no, por supuesto. El Señor es nuestro Padre. Cumple su palabra. Nosotros debemos también hacerlo. Que Cristo pueda confiar, saber que nosotros, al igual que Él, vamos a cumplir aquello que dijimos que íbamos a hacer. La pregunta hoy es, ¿qué pasa, mi hermano, mi hermana? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que ya no somos aquellos cristianos que fuimos cuando dimos nuestros primeros pasos? ¿Qué pasa cuando finalmente, después de este autoanálisis, de este trabajo y de este permitir que el Espíritu Santo venga y trabaje en nosotros, hoy yo le rasco un poquito y digo, ay, es que ya no soy el Hugo de hace 20 años. Hablé con uno de nuestros hermanos ayer, que estábamos en los bautizos, y me comentó que en su trabajo definieron como un protocolo
para encontrar pequeñas vulnerabilidades que aparecen en las áreas de trabajo de su empresa y que les ayudan para darse cuenta de que existe un problema y atenderlo. Porque en nuestra casa y en nuestra área de trabajo y aquí en la iglesia normalmente ocurre que no nos damos cuenta que hay un problema, porque en la cotidianidad de la vida asumimos que eso está oscurito porque así debe de ser. Nada, tiene un problema de humedad y de moho y ni siquiera le has puesto atención porque está en la esquina y está a 4 metros de altura y no volteas para allá, ¿verdad? Pero entonces este hermano me compartía que tiene un formato, que por cierto le pedí, dije, mándamelo para aplicarlo aquí en la iglesia, ¿verdad? De esas cosas que no notamos en la cotidianidad, pero que con el paso de los días y las semanas y los años se vienen convirtiendo en un problema. O sea, ese cable que está ahí pelado, que lo tienes ahí arrumbado y dices, no pasa nada, pero si no somos cuidadosos va a generar un corto y un incendio. ¿Me explico? Entonces, creo que de pronto y necesitamos también, mis hermanos, hacer un análisis, revisar el corazón y encontrar esas pequeñas vulnerabilidades que aparecen en nuestras vidas y que no nos damos cuenta y que nos están restando integridad. ¿Cuál es ese checklist que debemos observar para que no nos ocurra como esas compañías de ese hombre, que ese hombre estudió y que revisó y que se dio cuenta que llegaron al fracaso? Porque quizá hoy, algunos de nosotros hoy podemos decir, yo así era, yo antes hacía, yo antes servía, yo antes oraba, yo antes me sentía, antes me dolía el pecado y ya no me duele, antes tenía pasión por Cristo y ya no la siento. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, no solo es sentir que estoy mal, el arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados, o lo que en la primaria sería una media vuelta, y caminar en otra dirección. Ese es el arrepentimiento. O sea, si usted hoy siente feíto por alguna de las cosas que yo le dije, mi hermano, no es suficiente. O sea, necesita sentir feíto y cambiar de dirección. ¿Cómo le hacemos para volver? ¿Cómo le hacemos? Saque su Google Keep y anote. La primera cosa, recuerda quién eres. Anótelo o en su libretita, o en donde usted anote, o en su WhatsApp que tiene usted consigo mismo, ese que dice entre paréntesis yo, ahí, anótelo. ¿Cómo le hacemos para volver? La primera cosa, recuerda quién eras. Recuerda quién eras. Recuerda en dónde estabas espiritualmente en el mejor momento de tu vida. ¿Cómo estabas? Apocalipsis dice, mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar entre las iglesias. Todas las restauraciones que el Señor hace en la vida del ser humano comienzan con la memoria espiritual, acordándonos de dónde estábamos. Entonces la primera cosa que le recomiendo que observe, recuerda quién eras. La segunda cosa, confiesa sin justificar. Confiesa sin justificar. El pecado es pecado. Lo justificamos, lo maquillamos, le ponemos pinturita, lo hacemos que se vea bonito, lo cubrimos de piedad, pero es pecado, hermano. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, la primera cosa que le dije, recuerda quién eras. La segunda cosa, confiesa sin justificar, sin explicaciones, sin minimizar el problema, sin negociar, simplemente confesar. Tercera idea, vuelve a practicar las primeras obras. Ora, ayuna, congrégate fielmente, diezma. Luego, déjenme meterme en esas honduras. Luego escucho testimonios, es que no puedo, es que no tengo, es que no completo, es que el carro ya se descompuso, es que estoy gastando en esto y en esto y en esto y en esto, es que nomás no veo la salida, es que no puedo, es que, y de veras que
con mucha compasión lo digo y con mucha misericordia, pero a veces escuchamos que la vida como que se viene en nuestra contra, ¿verdad? Porque si no es un carro es el otro, y si no es la casa, y si no es el gas, y si no es el boiler, y si no es el tinaco, y si no es la electricidad, y si no es se acabó una cosa, y ves una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y a veces quisiera yo no ser tan prudente como soy y preguntarle, ¿diezmas? ¿No has pensado que a lo mejor existe la posibilidad de que ese es el inicio de una serie de malas situaciones que están ocurriendo porque no soy disciplinado en darle al Señor lo que mi fe me dice que le tengo que dar? Yo sé que es un territorio complicado. Es más, yo sé que mientras lo estoy diciendo, algunos que están escuchando están contraargumentando lo que yo estoy diciendo. Lo sé. Así somos. Yo también soy así. Pero una vez hice cuentas con uno de mis amigos que no estaba diezmando y nos dimos cuenta que se le descompuso el carro y lo tuvo que arreglar. Y lo que gastó arreglando el bendito carro fue lo que no había diezmado durante los últimos 8 meses. Y usted puede decir, coincidencia. Ok, coincidencia. No se deje que pase. Vuelva a lo que hacía antes. Si antes daba generosamente, hágalo. Por su bien y el de los suyos, hágalo. La obediencia restaura nuestro corazón mucho antes que trabajar en nuestras emociones. Ser obediente, mi hermano, mi hermana, es un paso que usted y yo debemos dar, y a través de la obediencia el Señor nos restaura. No se espere hasta que sienta que es el momento de obedecer. Obedezca de una vez. Porque nunca uno va a sentir bonito obedeciendo. O sea, yo jamás he sentido bonito diezmando mi aguinaldo, y yo lo diezmo. Ay, es mucha lana, no, hombre, ¿qué van a hacer? Hombre, el obispo sí tiene dinero para que le paguen, ¿por qué tengo que estar yo diezmando eso? No se siente bonito, pero yo disciplinadamente lo hago por obediencia. Vuelva a obedecer. ¿Cuántas llevo? 3, ¿verdad? La primera es, recuerda quién eras. La segunda es, confiesa sin justificar. La tercera es, vuelve a practicar las primeras obras. Y la cuarta cosa, anótela en su Google Keep, camina otra vez cerca de Cristo. Si yo camino lejos del Señor, me voy a perder. Si yo ando ahí por las orillitas, lejos del Señor, me voy a perder. Hermano, hermana, y tú también. Te vas a perder, te vas a ir. Por eso cuando alguien dice, no, yo creo que mejor ya no voy a estar aquí, mejor voy a estar allá, ya no voy a, cuando alguien llega y me dice, no, ya no voy a ir a la célula porque no, está bien difícil, está bien complejo y es mucho tiempo, y yo, híjole, esos pequeños pasos de dejar de hacer cosas es alejarte y hace bien fácil que te pierdas, y hace bien fácil que me pierda. Yo tengo la bendición de que por mi trabajo yo tengo que estar aquí. Y eso me mantiene en el Señor. Pero hermano, hágase usted de hilos, de cuerdas que lo mantengan a salvo. Alguien dice, ya no voy a servir el siguiente año. No hagas eso. Encuentra algo más en lo que puedas servir, pero no te alejes, porque si lo haces, es el caminito para que empiezas a perderte. Y uno no se pierde de la noche a la mañana. Son una serie de decisiones. Juan capítulo 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie conmigo, por favor. Cada que bautizo, ayer me acompañó mi esposa, me conmueve mucho el corazón ver a mis hermanos dar ese paso. Y moqueo y lloro con ellos. Y es milagroso ver que una persona da ese paso. Pero el verdadero milagro no es entrar en el agua. El verdadero milagro es que pasen 30 años y tú sigas caminando con Cristo. Tú sigas diciendo la verdad.
tú sigas siendo íntegra, tú sigas honrando tu palabra, tú sigas viviendo en santidad. El verdadero milagro es que pasen 30, 40 años y tu conciencia siga tiernita. Y hay algo incorrecto, hay una mala broma, hay un doble sentido, hay una grosería escondida y tu conciencia ahí sigue, ¡ay!, sigue doliendo. Sigues arrepintiéndote pronto, sigues caminando cerca de Cristo. Inclina tu rostro por favor conmigo. Señor, aquí estamos, tus hijos. Aquí estamos, tu iglesia. Tú nos conoces, Señor. ¿Qué hay oculto delante de tus ojos? Nada, Señor. ¿Qué hay oculto, Señor, delante de ti? Conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos, Dios. Señor, no permitas que los años hagan que mi corazón se endurezca. Que pase el tiempo, Señor, y mi amor hacia ti y hacia los míos no se desgaste. Permite, Señor, que mi espíritu siga íntegro delante de ti. Conciencia sensible, con un corazón que no esté dividido, Señor. Que cuando llegue el final de mi carrera, Señor, yo me pueda presentar delante de ti y te diga, aquí estoy, Señor. Y me esforcé por vivir en integridad delante de tus ojos. Ayúdame, Señor, y a mis hermanos, Dios, que estamos aquí reunidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amado, amada, a lo mejor hoy es un buen día para venir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero caminar en integridad. Ayúdame. Con sus propias palabras le invito a que usted ore a su Señor y le diga, Señor, ayúdame. Y si me he alejado, Señor, y si he dado pasos errantes, Señor, y si he caminado en mentira en vez de en verdad, y si no he guardado mi palabra, Señor, y si he permitido que cosas, Señor, estén ahí en mi corazón y las he justificado, Señor, perdóname. Confieso mis pecados, Señor, porque no hay nada oculto delante de ti. Perdóname, lávame, límpiame, Señor. Hazme, Señor, otra vez como al principio, como el muchacho ese loco, Señor, que te servía con todo el corazón, que era capaz de meterse en un autobús por 12 horas para llegar a un pueblito en medio de la sierra y predicar tu palabra, Señor. Vuélveme otra vez a ese amor tan maravilloso que yo sentía por ti, Señor, si es que se ha enfriado, Señor. Y ayúdame, Dios, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, esa es nuestra oración en este día. Y confiamos, Señor, yo confío, Dios, que tu palabra que fue hablada hoy a mis hermanos, Señor, ha caído en buena tierra, Señor, en cada uno de ellos y de ellas, mis hermanos y hermanas, Señor. Y tú hoy, Señor, nuestros corazones, Señor, se encienden una vez más con tu Espíritu Santo para vivir vidas íntegras para ti, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor juntos.